Es una bendición grande poder saludar a cada uno y a cada una por nombre. Todos, absolutamente todos, bienvenidos y bienvenidas. Hoy nos corresponde continuar nuestro estudio en el capítulo 44. Cuando lo tengan, se ponen de pie. Este capítulo es bastante dramático, bastante sensible e impresionante. Pero vamos a gozarnos en esta palabra, haciéndole una aplicación a nuestra vida. ¿Lo tienen? Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como le dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Viendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado tanto, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos varones, y cuando los alcances, diles las siguientes palabras: ¿por qué habéis vuelto mal por el bien que os ha hecho mi señor? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Señor, en esta hora preciosa, gracias damos, mis hermanos, mis hermanas y yo, por tu misericordia. Gracias porque nunca han decaído tu misericordia. Se renuevan día por día. Muchas gracias por la vida, la salud, la libertad de cada presente. Así bendecimos sus vidas y la de sus familias. Bendecimos tu nombre que es bendito y que nos bendice, y a cada vidente y oyente de esta palabra. Ruego que hasta donde llegue esta palabra llegue tu bendición y la salvación. Ministranos hoy, Señor, iluminándonos con tu Espíritu Santo, y danos oído de discípulo, así como también espíritu educable y noble. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dele la gloria al Señor en esta mañana, hermanos y hermanas. Él se merece la gloria. Él es digno de ser honrado. En la enseñanza anterior vimos que José evaluó a sus hermanos. En la enseñanza anterior vimos que José estaba examinando a sus hermanos. ¿Para qué los evaluaba? Para conocer su actitud, a ver si eran los mismos o habían cambiado, porque la última vez que él los vio eran salvajes, eran duros, eran malvados, pero él los estaba evaluando. En este capítulo 44 vemos lo más fuerte de la evaluación. Continúa pues de esta manera. ¿Cómo? Lo despide, pero tenía una intención oculta, y ellos salen felices, aparentemente sin ningún problema. Pero ¿para qué seguirlos evaluando si ya comieron juntos? Es que no se ha dado a conocer todavía. ¿Y qué es lo que quiere? Comprobar
la actitud de sus hermanos hacia Benjamín y a su padre, a ver qué sensibilidad han logrado alcanzar en sus duros corazones. Eso es lo que busca. A ver si son todavía los mismos, como amadores de sí mismos, que solo buscaban lo suyo. Hoy en la mañana Johnny Valdés envió un mensaje al grupo que formó mi hermano Mario. Dios bendiga a los hermanos que están en ese grupo. Ya de ayer he visto ahí mensajes bonitos. Y decía que estamos en un tiempo profético donde cada uno busca lo suyo, todos con una actitud individualista, buscan sus propios intereses. Es lo que Pablo dijo. Muy buena reflexión. Aquí vamos a ver que ya hay un cambio, pero alguien se destaca dentro de los 10. Judá es el portavoz del grupo. Y con ese gesto, con esa responsabilidad asumida frente a su padre, hoy frente al gobernador general de Egipto, el segundo hombre más poderoso de aquel imperio, estará dispuesto a ocupar el lugar de Benjamín como esclavo, con tal de que su hermano menor vuelva a su padre, porque es la alegría de su padre Jacob. Es más, dice él que la vida de Jacob estaba ligada a la vida de Benjamín. Es impresionante la estrategia de José y cómo el mayordomo cumple a cabalidad esa orden. Él los despidió y no se da a conocer, y ellos van felices porque un extraño los trató tan bien. Un egipcio comió con ellos, y esto era abominable para los egipcios. ¿Quién de ellos se iba a imaginar que en el costal de José iría nada más y nada menos que la copa de aquel gobernador? El mayordomo, oportunamente, tal como lo había instruido, José los alcanzó al perseguirlos. Ni siquiera se habían alejado mucho de la ciudad. Bueno, y al alcanzarlos, encuentra que ellos estaban netamente seguros que ninguno habría tomado lo que pertenecía a ningún egipcio, mucho menos al gobernador que había sido tan amable con ellos. Cualquiera de nosotros puede pensar que estaba siendo muy duro con ellos. ¿Y qué ganaba con esto? Oiga, recuérdese que José era muy amado por su padre, y José amaba a su padre también, ¿verdad que sí? ¿O no saben de lo que yo estoy hablando ahora? Saben, ¿verdad? Bueno, y por supuesto José amaba a Benjamín, era su hermano de padre y madre, era su hermano menor. Bien. Entonces, ¿qué era lo que él quería? Comprobar cuál era la relación y afecto que sentían sus hermanos por Benjamín y su padre, a ver si estaban dispuestos a sacrificarse por la felicidad de ellos. ¿Y por qué tendría que ocuparse de esto? Recuérdese unas enseñanzas atrás. Estos mismos hombres, estos mismos 10 varones habían vendido a José como esclavo a unos mercaderes para que lo llevaran hasta Egipto, y por lo que él escuchará en unos breves instantes, lo consideraban muerto.
¿Cómo no iba a surgir esa duda? Es más, ya le habían dicho, nosotros somos 12, 10 estamos aquí, el menor está con mi padre y el otro no parece, el otro no existe, el otro está desaparecido. Todo eso significa, entonces él sabía que lo consideraban muerto. ¿Cómo no iban a surgir esas preguntas dentro de él? ¿Habrán cambiado estos hombres? ¿Estarán dispuestos a permitir que se quede mi hermano menor, al que mi padre ama? ¿Que se quede como esclavo para salvarse ellos? Si es así, es probable que él tampoco estaría dispuesto a llevarlos a una tierra que estaba preparada para que se conservaran ahí durante la sequía. No sabemos qué era lo que había en la mente de José si estos hubieran fracasado en la evaluación. Él necesitaba establecer y resolver estas dudas antes de darse a conocer. Esta prueba le daría absoluta certeza de que sus hermanos pues no iban a repetir aquel episodio del que él había sido víctima. ¿Cuál? Lo que hicieron en Dotán. ¿Qué fue lo que hicieron en Dotán? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué hicieron ellos? Encendieron a José. Exactamente. Desnudaron a José, lo metieron en una cisterna, pero después tuvieron la idea de venderlo como esclavo. Entonces él estaba comprobando a ver si estos pues estarían dispuestos a dejar como esclavo a Benjamín en Egipto. Vamos a ver el verso 6. Cuando él los alcanzó, ¿quién? El mayordomo les dijo estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las que ya leímos. Si usted quiere, las volvemos a leer. Están en el verso 4 y en el verso 5. ¿Por qué habéis vuelto mal por mal a mi señor? ¿Por qué habéis robado la copa de plata de mi señor? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Qué impresionante esto, ¿verdad? Ellos le respondieron, ¿por qué dice nuestro Señor estas cosas? Nunca te halagan tus siervos. Ellos estaban seguros que no harían una cosa así. Pero a mí me impresiona lo que por mandato de José les dice el mayordomo. Que José usaba esa copa para beber y para adivinar. En otras palabras, estaba disfrazando todavía a José por si acaso ellos pudieran haber imaginado que era su hermano cuando estuvieron en la mesa. Recuérdense cómo almorzó con ellos, cómo se ubicaron, cómo los ubicó José. ¿Recuerdan? ¿Cómo los ubicó? ¿En qué orden los puso? Según sus edades de ellos. En el orden de nacimiento o por edades. Así es. En el orden de nacimiento según sus edades, así estaban. ¿Y ellos cómo estaban al ver esto? Impresionados, ¿se recuerdan? Impresionados. ¿Pero qué decían? ¿Por qué tiene tanta información sobre nosotros? Entonces, por cualquier cosa les estaban disfrazando todavía el gentilicio de José. Entonces le dice, a través de esta copa, él suele adivinar. Pero nosotros creo que hemos pensado en que José era un profeta.
Los profetas de antes, Dios les hablaba de diversas maneras. Unos eran videntes y aún estando en meditación veían las cosas que Dios quería que vieran. Otros en sueños, quizás se acostaban, oraban y tenían un sueño. Pero vean ustedes cómo es que José predecía lo que estaba Dios revelando a través de sueños. Sencillamente miraba a los ojos o escuchaba el sueño de las personas y daba la interpretación inmediatamente. No era dormido, no era meditando, sino solamente escuchando los sueños. Así lo hizo con el copero, así lo hizo con el panadero, así lo hizo con Faraón, al menos de los registros que tenemos. Por tanto, podemos decir que José era un profeta. Y por eso él era capaz de predecir el futuro. Ese don era una capacidad que Dios le había dado, porque Dios estaba con él. La Biblia dice que estaba Dios con él. Todo lo que tocaba en sus manos, todo lo que estaba bajo el cuidado de José prosperaba, porque Jehová estaba con él. Amén. Así que no se trataba de un método de adivinación. Yo estoy resaltando esto por cualquier cosa. Necesito dejar claro que esto solamente era una forma de compungir malos corazones de sus hermanos. No es que José fuera un adivino, no es que usara instrumentos de adivinación como los magos. Eso realmente no era así. Solamente estaban disfrazando o todavía estaban dando a conocer como que si era un egipcio, ¿verdad? Porque él ya les había dado bastantes pistas acerca de su persona. Les había dicho en primer lugar: yo creo en Dios. Otra de las situaciones, ¿qué había dicho el mayordomo? Su Dios y el Dios de su padre les ha devuelto ese tesoro, la primera vez que llevaban el dinero. José comió con ellos, los puso en orden, había dado bastantes pistas acerca de quién era José, pero ellos no lo habían podido notar. Así que solamente por eso usaron este disfraz. No es que usara método de adivinación, mucho menos esa copa. No había ningún mérito en esa copa. José tenía un don que provenía ¿de quién? Exactamente como ustedes hablan, así es. Vamos a ver el verso 8 entonces. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu Señor plata ni oro? Y aquí es donde se complica todo. A veces uno habla rápidamente, ¿verdad? Aquel de tus siervos en quien fuese hallada la copa, número 1, que muera. Y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Dicho en otras palabras, aquel que tenga la copa robada, mátenlo, y al resto hágannos esclavos. ¿Por qué es que hablaron con tanta seguridad? ¿Y por qué ellos emitieron un juicio severo en contra de quien tuviese la copa? ¿Y por qué se involucraron todos en este asunto? Porque estaban seguros plenamente que ninguno de ellos lo había hecho. Sin embargo, la copa sería hallada en el costal nada más y nada menos que de Benjamín. Vamos a verlo a continuación. Y él les dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras.
Oiga lo que dice el mayordomo: aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo, y buscó desde el mayor hasta el costal del menor. ¿Por qué no comenzó desde el menor? ¿Por qué no comenzó desde el costal de Benjamín? Eran estrategias, eran hombres estrategas. Él sabía dónde estaba, pero estaba impresionándolos aún más. Es que estos hombres estaban siendo procesados, hermana y hermano. Los veo a ustedes como estaban los 10, así como, ¿de qué está hablando? O es probable que estén diciendo: pues sí, yo ya lo sé. ¿Le ha ministrado esa palabra a usted cuando la ha leído? Amén. ¿Cómo se ha sentido al leer esa historia? ¿Usted la ha leído muchas veces? ¿Han leído muchas veces ustedes este pasaje? El silencio dice mucho. Así que comienza desde el costal del mayor hasta el costal del menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad. Como si ustedes se recuerdan, para el egipcio no era nada impresionante esto. En el versículo 2 leímos que José había dado orden al mayordomo de colocar la copa en el costal de Benjamín, así que no desaparecería por arte de magia, ni tampoco por un milagro, porque esto era un propósito de Dios, que estaba dando sabiduría a José para procesar a estos hermanos, que serían los padres de las 12 tribus de Israel. ¿Qué desesperación habría en el corazón de cada uno de ellos? En primer lugar, ellos tenían el duelo por José, porque finalmente ellos tenían cargo de conciencia, ellos sentían culpabilidad. José se había perdido por culpa de ellos, y ahora no quisieron arriesgarse a perder a Benjamín. Ellos cargaron sus asnos y van tras José. El mayordomo había dicho que solo el culpable sería esclavo. Ellos bien pudieron cargar sus asnos y seguir para Canaán. Pero aquí vemos la primera actitud noble de ellos y de amor. Se fueron con el mayordomo porque estaban dispuestos a hacer lo que fuera con tal que Benjamín quedase en libertad. ¿Verdad que sí? Amén. Así que regresan con él. Pero vemos esa actitud. Todos, absolutamente todos, rasgaron sus vestiduras. Ese gesto era común en esos tiempos. Era un gesto que decía mucho. Era para expresar su intenso dolor, su intensa angustia, su intensa desesperación, su lamento, su lloro, inclusive su arrepentimiento. ¿Cuándo vimos una actitud de estas? Cuando estudiamos el capítulo 37, en el versículo 34, Jacob, al recibir la noticia de que José es probable que hubiese sido devorado por una fiera, al presentarle la túnica manchada de sangre y la reconoció, concluyó que en verdad a su amado hijo lo había despedazado una fiera y que ahora estaría enlutado. Rasgó sus vestiduras, puso tierra sobre su cabeza, se puso en cilicio y guardó luto unos pocos días. Así dice.
Muchos días, no deseaba ser consolado, muchos días guardó luto porque amaba. Amaba a su hijo. Continuemos viendo el verso 14. Vino Judá con sus hermanos a casa de José. Dice que José aún estaba ahí todavía, después que había despedido a sus hermanos. Estaba como esperando que regresaran. Cuando ellos llegaron, se postraron en tierra delante de José. José les dijo: ¿qué acción es esta que han hecho? ¿No saben ustedes que un hombre como yo puede adivinar? Aquí los vemos otra vez postrados delante de José. Aquí está cumpliéndose aún aquellos sueños de José. Pero esta vez están postrados con angustia y desesperación. Otra vez vemos aquí en este verso 15 una referencia de adivinación, dicho por el propio José. ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Pero esto sigue teniendo el mismo propósito: aumentar el temor de sus hermanos, porque los está examinando, evaluando, los está probando, y aún es la voluntad de Dios que estén siendo procesados. Recuérdese que lo que siembra el hombre y la mujer, eso cosecha. Es parte de la cosecha por lo que ellos sembraron con anterioridad. Vamos a ver quién de ellos está dispuesto a sacrificarse. Verso 16. Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Y me impresiona esta confesión: Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi Señor ahora. Tanto nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Y José responde noblemente: nunca yo haga tal cosa. Solamente el varón en cuyo poder fue hallada la copa será mi siervo. Ustedes vayan en paz a vuestro padre. Entonces Judá se acercó a él y dijo: oiga, con nobleza, con respeto, con temor, con reverencia, noble, muy noble. Oiga lo que dice: ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Oiga, ellos estaban conscientes de la autoridad que tenía José. Y por eso Judá se adelanta antes de que se determine algo más grave. Judá se adelanta para tomar su papel protagónico. En primer lugar, él se había comprometido con su padre. Además, en el futuro Dios tenía un plan para los descendientes de Judá. Él, en esta actitud que asume, se destaca como noble, con un carácter de nobleza. Se luce con este discurso que da. ¿Por qué Judá estaba madurando? ¿Por qué habría ahora alcanzado sabiduría? Porque aquí denota sabiduría en este discurso frente al gobernador general de Egipto.
Amén. Aleluya. No debemos perder de vista que más tarde la tribu de Judá, la descendencia de Judá, será de la cual descienda Jesús. El Mesías prometido. Es por eso que ya Judá está teniendo esa sabiduría de lo alto. Y vamos a leer ahora uno de los más bellos discursos registrados en la palabra infalible de fe. En primer lugar, él expresó una confesión plena de que ellos eran culpables de algo, aunque no lo diga con claridad. Él dice que son culpables de algo y que todo lo que están ahora viviendo, todo lo que les está aconteciendo, no es sino el resultado de sus malas acciones, de su mal proceder. No es sino el fruto de su pecado. Hermana y hermano, el hombre y la mujer culpable de algo, lo primero que debe hacer es confesar. Y nadie confiesa su pecado, sus malas acciones, si no siente arrepentimiento. El arrepentimiento y la confesión van de la mano. ¿Para qué confesar un pecado del que no nos vamos a arrepentir? Y de hecho la palabra así dice, que si confesáramos nuestros pecados, oiga, y reconocemos que Jesús es el Señor, y que Dios le levantó de los muertos para dar vida, seremos salvos. ¿Por qué razón? Pablo lo dijo clarito. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque cuando confiesas tu pecado es porque te quieres desligar de él. Es porque quieres ser liberado de ese pecado. Es porque quieres ser liberado, no quieres cargar más con eso, con esa carga. Porque la carga del pecado agobia al hombre y a la mujer. Oiga, por eso Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. El pecado cansa, hermana y hermano. Usted no ha oído a mucha gente que hace tanta maldad y luego dice, estoy cansado. Estoy cansado. Enséñeme a una persona cansada de la vida y yo le enseño a una persona culpable de mucho pecado. Mucho pecado encubierto. Por eso el Señor quiere que confesemos. Y Judá está expresando frente a aquel gran gobernador plenamente que esto es resultado de su pecado. Todo lo que sucedió es consecuencia del pecado. Oiga, y lo dice con angustia, hermana y hermano. Vimos a José con una intención primaria. ¿Cuál? Comprobar qué tanto cariño tenían sus hermanos por su hermano Benjamín, a ver si no lo estaban envidiando por el amor que su padre le tenía. Pero aparte de eso, se encuentra algo más sorprendente, que estos hombres habían cambiado. Estos hombres amaban a Benjamín y estaban dispuestos a morir por él. Estaban dispuestos a ser esclavos por él, con tal que Benjamín fuera libre. Yo creo que esto le trajo mucha paz a José. Esto lo ha de haber liberado también de resentimiento. Hermana y hermano, es que te hagan algo tan malo como le hicieron a él. Unas personas eso duele, pero
mucho más dolerá que te lo hagan tus propios hermanos. Una traición de esas. Y él estaba comprobando esto y el plan fue perfecto. Por eso fue que había declarado que el único culpable era Benjamín y que este sería el único esclavo en Egipto. Impresionante, ¿verdad? Al recordar que esto mismo lo habían vendido a él como esclavo. Ellos no pensaron en su bien, no pensaron, y él les suplicaba, por favor, no me vendan como esclavo, no lo hagan, hermano. La Biblia dice que le suplicaban. Uno de ellos lo dijo, Judá lo dijo, Rubén lo dijo. Ahora, ¿qué va a responder Judá con lo que ha dicho José? El más pequeño, él será el único esclavo aquí en Egipto. Vamos a ver el verso 19. En primer lugar le está recortando lo que José había dicho cuando llegaron. Le está diciendo, oiga, en lo que vamos a leer, que ellos no ofrecieron llevar a su hermano, sino que él se los pidió. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo, dice Judá ante José, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Le está repitiendo las palabras del mismo José. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque hay una razón preponderante. ¿Cuál? Porque si lo dejare su padre morirá. Y dijiste tú a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Ahora le está contando lo que sucedió y cuando Jacob se convence de dejar ir a Benjamín. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre, volved a comprar un poco de alimento. Nosotros le advertimos, no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro de aquel varón si no está con nosotros nuestro hermano menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia. Pienso que de cierto fue despedazado y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí y le acontece algún desastre, haré descender mis canas con dolor al sepulcro. Ahora le ha hecho conocer Judá lo que había sucedido en Canaán y los temores y sentimientos de Jacob. En realidad Jacob había sido engañado por sus hijos. Eso es lo que también está comprobando José al escuchar lo que está diciendo Judá. Hace mucho tiempo que engañaron a su padre que José estaba muerto. Esta es la primera vez que ellos quizás están hablando con claridad y con sentimiento profundo. Anteriormente, ¿recuerdan ustedes cuando llegaron, cuando ya se iban a ir? Acerca de José lo único que decían era, uno no parece, uno ya no existe. Era lo único que decían, pero ahora están hablando con claridad que tras la desaparición de aquel que ya no existe, como queriendo simular su muerte, ahora están contando que hubo sufrimiento en su padre y que se ha ligado a su hijo
menor, hermano pleno del que había desaparecido. También es bueno que notemos lo que ha sucedido en cuanto a la vida de Jacob. Hemos visto que era un hombre de fe, un hombre que ya había alcanzado un nivel de madurez. Sin embargo, le falta mucho todavía. En esta tragedia de la desaparición de su hijo preferido, José, él lo que hizo fue ligarse a Benjamín, concentrar todo su amor en él, consolarse en él, y no se refugió en la fe en Dios. Hermana y hermano, tenemos que saber que perder a un ser querido no es fácil. No, hay mucha gente como Nancy Ramírez, por ejemplo, es cantante, una colombiana. Ella da el testimonio de cuando ella pierde a su esposo, de cómo no quería recibir consolación y al fin Dios le habla y hasta cierto punto la confronta y ella activa su fe en Dios y se refugia en Dios. Así que como ella, hay mucha gente que cuando la muerte les arrebata a un ser querido, se refugian en Dios, se consuelan en Dios, se abrigan en Dios, se rinden a Él y esperan en Él. Pero otros se hunden en la desesperación, reniegan, confrontan a Dios. Hay diversas actitudes, pero esta actitud de Jacob fue notoria. Él no se aferró a Dios, sino que concentró todo su amor en Benjamín. Había crecido bastante su madurez espiritual, pero le faltaba todavía poner la plena confianza en Dios. Es que, oiga, hermano, yo he oído hermanos que dicen, yo tengo plena confianza en Dios, pero después yo los miro derrotados, yo los miro caídos, yo los miro en actividades mundanas, perdidos. Eso es prueba de que su confianza no era plena en Dios, que su entrega no era plena. No. Vamos a ver el verso 30. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, sigue diciendo Judá, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá inmediatamente. Y con esto tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al sepulcro. Ahora hay bastante satisfacción en el corazón de José. Él ve la preocupación de estos 10 varones por lo que pueda sucederle a su padre aún al momento de ir al sepulcro. Quieren que muera contento, quieren que muera consolado, no quieren que muera con duelo, con tristeza. Ahora está comprobando que aman a su padre. Todo esto por lo que ha expresado Judá en nombre del grupo. Él era el portavoz, él era el encargado, él era el garante de Benjamín y él está asumiendo su responsabilidad. Pero aparte de esto, según la actitud de todos ellos, estaban dispuestos todos a asumir este mismo compromiso. Cualquiera de ellos habría dicho lo mismo y cualquiera haría lo que estaba dispuesto Judá a hacer. Hermana y hermano, pero sí quisiera que le hagamos una aplicación a la palabra hoy a nuestra vida. ¡Aleluya! A la actualidad de la humanidad. Porque recuérdese que yo no enseño aquí por enseñar. Siempre tengo un objetivo. Uno debe enseñar para tener resultados. ¿Y cuál es el resultado que yo espero obtener hoy? Es que usted haga cambios en su vida. Es que usted cambie de actitud. Hay gente soberbia que oye y la palabra se le desliza. Hay gente que es como coladera. Escucha una y otra vez,
Oiga, y es como cuando usted va y riega la hierbabuena, le pone agua, pero como tiene hoyo abajo, solo pasa nada más mojando la tierrita y cae. Un par de días y la tierra está seca otra vez, y si no la vuelve a regar, entonces se seca la hierbabuena. Tienen ustedes que saber que Jacob, retrotrayendo las etapas de las enseñanzas anteriores, recuérdese usted que Jacob se enfrentó a las consecuencias de sus acciones. Él era usurpador, era engañador, era calculador, y ustedes se dan cuenta que era astuto, pero tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus acciones, de sus equivocaciones. Ahora vemos a sus hijos que están enfrentándose a las consecuencias de sus malas acciones también, según lo que hemos visto en el relato de estas enseñanzas que hemos tenido en los últimos días, ¿verdad? Ellos desde que llegaron a Egipto a buscar alimento han estado enfrentando consecuencia tras consecuencia por sus decisiones que tomaron anteriormente. Ahora podemos decir otra vez que somos nada más el resultado de las decisiones que tomamos ayer, y que mañana seremos el resultado de las decisiones y de las acciones que hagamos hoy. Estos vivieron unos episodios de desconcierto, de tristeza impresionante, de desesperación. ¿Y por qué Dios permitiría esto? Porque Dios que ama es también el mismo Dios que ejerce disciplina, y la Biblia dice que Dios al que ama castiga como el Padre lo hace con el Hijo al que ama. ¿Y con qué objetivo? Para corregirlo, para que hayan cambios. Es eso precisamente lo que está buscando. Pero no solamente es disciplina, no solamente es castigo, no solamente es corrección. Dios es amoroso, y Él va a completar su obra cuando nosotros nos dejemos moldear. Él va a perdonar y también va a restaurar. Esa es la promesa. Voy a quitar el corazón de piedra y voy a poner un corazón de carne. ¿Qué es lo que Dios ha prometido entonces? Quitar el corazón insensible y poner un corazón sensible a su presencia. Uno que admita corrección, uno que acepte disciplina, porque el que no acepta disciplina no es hijo, sino bastardo. Así que tomen en cuenta esto. Vamos a leer los últimos dos versículos, que es el 32, ¿verdad? Creo que son 3, entonces. Vamos a ver el 32. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo devuelvo, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Vaya qué sorpresa. Él se ofrece sustituir a Benjamín. Oiga, ¿quién? Judá, el padre de la tribu de Judá. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Wow, fue impresionante. Vemos lo que hace Judá. Él concluye su discurso haciéndole una propuesta al gobernador general de Egipto. Quiero sustituir a mi hermano. Quiero ser esclavo en lugar de él. Quiero recibir el castigo de mi hermano, que fue sorprendido con la copa del faraón. Quiero ocupar su lugar. Ahora ya no es aquel que formó parte de los que vendieron como esclavo a José. Ahora está dispuesto a ser el esclavo
con tal de que su hermano menor sea libre. El hijo de Raquel, la madre del mismo gobernador, solo que no se han dado cuenta. Cualquiera de ellos hubiera tenido la misma actitud. José estaba comprobando la lealtad de ellos hacia Benjamín, el amor, el cariño, el aprecio, la ternura, pero también para con su padre. Oiga, y la reacción de sus hermanos fue buena. Él ha logrado conocer lo que hay en los corazones. Oiga, recuérdese que la Biblia misma dice que tales son las palabras del hombre, tal es su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora sabe perfectamente José lo que hay en el corazón de aquellos varones. Todos han superado la prueba. Ahora José está satisfecho. Hermana y hermano, yo voy a concluir citando Romanos 5:8. Y así llegamos al final de la enseñanza del día de hoy. Vamos a continuar, si es la voluntad de Dios, el día jueves en el capítulo 45. Pero con esta propuesta que hace Judá, quiero recordarle que tiempo después llegaría alguien descendiente de la tribu de Judá, el que está ofreciéndose ahora en lugar de su hermano Benjamín. Y este sería llamado el león de la tribu de Judá. En el Apocalipsis lo dice. El león de la tribu de Judá, que llevó sobre sí el castigo en lugar de todos los culpables y las culpables. Y esos culpables y esas culpables, ¿quiénes son? Ustedes no son entonces. Nadie responde. Ustedes eran como él. Esos culpables y esas culpables eran ustedes y yo. Y estamos aquí con esperanza porque Él tomó nuestro lugar. Él cargó todos nuestros pecados y nuestras culpas sobre sí. Y murió en nuestro lugar. Así dice Romanos 5:8, porque Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dale la gloria al Señor. Porque Jesús ocupó el lugar de los culpables y las culpables, y esos culpables éramos nosotros y usted. Cargó en él nuestras culpas y nos salvó, y nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, justificados por la sangre del Cordero inmolado. A Él sea la gloria. Denle la gloria, denle la gloria. Dios es bueno. A Él sea la gloria. He llegado al final de la enseñanza del día de hoy. No sé si tiene usted alguna pregunta. Puede hacerla.